Bueno, en este mensaje de hoy quiero que estén atentos los que tienen la Biblia a mano o en el celular o donde sea, porque voy a mencionar algunos versículos y voy a necesitar que me vayan ayudando. ¿Está bien? Colaboran los que quieren, obviamente esto no es obligatorio. ¿Está bien? ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Sí? Hoy voy a hablar de liberación, que es un tema que o se habla mucho o se habla poco, o no se habla. O tenés iglesias, eso se hace más, o tenés iglesias que de lo único que hablan es de liberación, o no se habla. Claro, ¿no? Y las que hablan mucho, obviamente, casi como que quieren encontrar un demonio donde sea. Y si no lo encontramos, lo forzamos, ¿no? Hagamos ruido a ver si algo más o menos empieza a funcionar o empieza a hacer ruido tipo demonio para decir, bueno, tuvimos éxito. Error. Y por el otro lado, error también, hacer como que no existe. Porque sí existe, la Biblia lo menciona. Entonces, tratemos de abordar este tema con el mayor equilibrio posible para poder entenderlo mejor. Así que vamos a despejar dudas, mitos, supersticiones y falsas doctrinas con respecto al tema de liberación. Ahora, para empezar, la Biblia no menciona en realidad la palabra liberación textualmente cuando se relaciona con los demonios. Ali se va y quiere saludar. Ah, ahí lo veo. Chao, buena semana. Buena semana. Lo que sí dice que la práctica que tenemos los cristianos es de echar fuera demonios. O sea que nosotros estamos capacitados para sacar a patadas a los demonios. Porque eso es como una, si uno ve el original, es como un verbo agresivo. No es que es pasivo, es agresivo. Es echar fuera demonios, es una cuestión agresiva. O sea, el cristiano toma la iniciativa y echa fuera los demonios. Por eso quiero que alguno me busque Mateo 7:22. ¿Quién? Así no buscan lo mismo. Ahí está, Ezequiel busca Mateo 7:22. Mari, que está buscando, por favor, Mateo 12:27. Y el 28 también hay que leerlo. 27 y 28. Mateo 7:22, ¿quién lo tiene? Mateo 12, ¿cuánto? 12:27. ¿Tenés 7:22? Sí. Dale. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Cuando habla de expulsar demonios, está hablando de esto, de echar fuera. O sea, están dentro de un lugar o dentro de una persona y son sacados fuera. Queda claro ese concepto, ¿no? Eso es lo que hacemos los cristianos. Aunque ahí obviamente está en un contexto negativo, eso después también lo vamos a ver. El 12:27, ¿qué dice Mari? Si yo expulso los demonios por el poder de Beelzebú, por el poder de quien los expulsan los hijos de ustedes, por lo tanto ellos serán los jueces de ustedes. Dice ahí la Biblia, el verbo que está usando es enviar, despedir o expulsar. Para que quede claro el concepto básico de la liberación. Ustedes se presentan como hijos de Dios y ustedes envían fuera, expulsan como una opción agresiva de lo que ustedes están haciendo. Eso quedó claro, ¿no? Es lo que quiero enmarcar para entender que cuando nosotros nos acercamos a liberar, no podemos ir pasivos, dubitativos y con un montón de ideas en la cabeza de que no sabemos lo que vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque simplemente no va a funcionar. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué. Entender un poco la mentalidad, si se quiere, de los demonios, nos vamos a dar cuenta por qué no funciona. Ahora, eso es lo que significa expulsar un demonio. Ahora, ¿qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? ¿Quién se anima a...? Un espíritu maligno. Un espíritu maligno. ¿Qué más? Una influencia. Una influencia. Bueno, lo que pasa es que personificado, ¿no? O sea, genera una influencia, podemos decir. Una influencia. ¿Por qué? Es una influencia. Es una influencia. Claro, es una influencia. Está bien. Escuchen. La palabra demonio en realidad significa una deidad pagana menor. O sea, supeditada o supeditado el demonio a una entidad mayor, en un orden jerárquico, vamos a decirlo así. Ahora, acá hay algo interesante y es que todas las palabras
en los originales, que empieza con el prefijo da, porque es daimon, demonio es daimon, hace mención a alguien que sabe o que conoce. O sea que los demonios saben y conocen. Por lo tanto, esto toma más fuerza de lo que habíamos hablado recién. Que si yo llego pasivo, dubitativo, conflictuado y un montón de situaciones, los demonios generalmente lo saben y lo conocen. No son entidades que no piensan. La Biblia dice que son entidades que razonan, que piensan, que tienen conocimiento. Todo lo que la Biblia empieza con ese da, tiene conocimiento. ¿Me siguen, no? Sí. O sea que para que uno vea lo que se está enfrentando. De ahí que entendemos muchas veces que en la Biblia hay diálogos con los demonios, ¿no? Lo han visto a lo largo de las escrituras, que el demonio contesta, o sea, no es la persona la que está contestando, sino el demonio que tiene dentro. Y uno que ha participado en alguna liberación, los demonios a veces hablan con una voz diferente a la persona, como para distinguirse, y plantean situaciones. No sé si a alguno le pasó, pero plantean situaciones. Empiezan a mentir, empiezan a decir cosas, empiezan a suponer que conocen, porque también saben mentir. Recuerden que el padre de mentiras, ¿quién es? Entonces, bueno, ellos saben al respecto de mentir y demás. Entonces, cuando nos acercamos con seguridad y luego de eso entendemos que son personas que saben o conocen. Ahora, ¿cuáles son entonces las características que debe tener un liberador? Porque si bien, y acá quiero aclarar algo, hay iglesias que tienen un grupo de liberación, esto no está en la Biblia textual, ¿no? Como decimos, tengo un grupo que hace liberación, pero no está mal tampoco decir, bueno, estas personas las preparé específicamente para hacerlo, pero quiero que sepa que no es, en realidad la Biblia no lo menciona como un ministerio, no está el ministerio del liberador, no existe tal cosa. En realidad nos llama a todos los cristianos a echar fuera demonios. Por lo tanto, hay un potencial liberador en cada uno de nosotros. No es que si esta persona tiene un demonio, se la vamos a llevar al liberador. No, pues pasa esto también, ¿no? Sí, sí. Y a veces lo que empieza a suceder es que nosotros no nos creemos con la autoridad de hacer algo. Se la delegamos, ¿no? Le llevamos al evangelista para que nos convierta, al liberador para que lo libere y así sucesivamente. Y en realidad hay potencialmente en nosotros esto. Entonces voy a nombrar 4 puntos sencillos de características básicas de un liberador. La primera, una vida de santidad y compromiso con Dios. La Biblia nos enseña claramente que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es algo que Dios requiere de nosotros. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que compromete su vida totalmente con Él. Entonces yo ya me empiezo a poner en sintonía con el gran liberador que es Jesucristo. Empiezo a ponerme en sintonía con Él. En el punto número 2, un compromiso con la iglesia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos que los cristianos no funcionamos solos, sino como parte de un cuerpo. Recuerden que la Biblia menosprecia a unos liberadores de ambulantes que andaban, ¿se acuerdan? Que iban echando fuera demonios casi de manera artesanal, como les parecía a ellos, y ahí andaban por ahí, ¿no? Y la Biblia menciona que eso estaba mal, que andaban separados del cuerpo, no estaban cumpliendo la verdadera función. Y ahora vamos a ver por qué. Porque nos vamos a dar cuenta que liberar no es la acción en sí misma. No tiene poder la acción en sí misma, sino lo que viene después, y ahora vamos a ver por qué. Punto número 3, un objetivo claro. La liberación o expulsión de demonios, como dije, no es un fin en sí mismo, sino que buscamos que las almas conozcan a Cristo una vez que son liberados de la opresión económica, demoníaca, también demoníaca. Nos quedamos con la economía. Entonces, si no hay un contexto de iglesia y yo simplemente ando deambulando y digo, bueno, voy allá y lo libero, ¿no? Y hago una liberación, la practico en la casa de la persona y luego me voy. ¿Qué creen que pasará con esa persona? Que al otro día va a estar bien, va a conocer el evangelio de golpe, le va a llover una Biblia, se va a poner a orar a la mañana. ¿O creen que a pesar de haber sido liberada de sus demonios, no va a empezar un tormento igualmente porque no hay nada con qué llenar ese vacío? Entonces el contexto de iglesia es importante porque luego tiene que venir algo, y es lo que hace la iglesia. Y punto número 4, y esto como entre paréntesis, si todavía tengo dudas de mi autoridad o de ciertas áreas de mi vida, es preferible el consejo pastoral previo antes de involucrarse en estas acciones. ¿Qué quiero decir? Que como son
seres inteligentes y, como dijimos, espíritus malignos, tampoco es cuestión de jugar con esto. O sea, por un lado digo, hay potencialmente en todos un liberador, pero por otro lado también enseño de que no es un juego. Esto no es un juego, está claro eso, ¿no? Ahora, las características básicas de los demonios es que son seres espirituales, así que no pueden ser vistos con nuestros ojos naturales, y ellos tienen cierto conocimiento de las cosas, así que pueden saber algo de nosotros. Qué susto, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Te imaginan o no? Sí. Estás enfrente de una persona, la estás liberando y el demonio te conoce, pero te conoce a vos, no conoce, te conoce. Se complicó, ¿no? Por eso digo que cómo llegamos a la liberación es importante, porque el demonio va a usar las cosas. El demonio lo que no va a querer es salir, y que va a usar todos los argumentos que pueda para no salir. Ganarte en la cabeza, ¿no? Hablarte, convencerte, sacarte algo del pasado, sacarte algo del presente, o de lo que sea, de la familia, de lo que sea, porque dice que puede conocer. Ahora, esto no es algo tan simple. Obviamente los hijos de Dios tenemos su cobertura, pero también la Biblia nos enseña que no demos lugar al diablo. Pero recuerden que cuando Jesús predicaba a los demonios, le decían: nosotros sabemos quién sos vos. Vos sos el Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay otros ejemplos donde los demonios saben, ¿no? ¿Se acuerdan? A este lo conocemos, pero a vos no te conocemos, le decían a los discípulos. O sea, algunos conocían y otros no. O sea, hay un conocimiento en los demonios de las personas de Dios. O sea que, y hablando de verdaderos cristianos, o sea, no estoy diciendo que el demonio, esto es interesante, no estoy diciendo que el demonio solo sabe de aquellos que no son cristianos, ¿eh? No, el demonio sabe también de nosotros. Entonces, cuando nos estamos por enfrentar, tenemos que estar atentos porque pueden llegar a distraernos. Cuando uno es más inexperto en la liberación, hasta a veces lo que empieza a suceder es que uno se termina enroscando en la pelea con el demonio. ¿Vieron? Como que no, estoy hace una hora hablando con el demonio. No es el fin. Esto no es un chat. No es cuestión de ponerse a dialogar. Entonces, el demonio no quiere salir y lo que está esperando es que vos te canses, que vos quedes totalmente agotado para que él pueda quedarse donde está. Entonces te habla y te habla y te habla, y ese no es el fin para nosotros. Nosotros tenemos que tomar la autoridad. Ahora, como dijimos recién, hablan y pueden interactuar con las personas. Alguien que busque Mateo 8:29. ¿Quién lo busca? 8:29. Yo. Carla. Y Lucas 4:33. Mateo 8:29 y Lucas 4:33. Ok, lo tengo. ¿Sí? Sí. Ok. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bueno, el ejemplo que vimos recién. Los demonios conocían a Jesús y sabían inclusive a qué venía. O sea, todo, era completo. Conocían a la persona y conocían sus acciones. Lucas 4:33, ¿quién lo tiene? Leo. Sí. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Miren las palabras precisas, ¿no? Yo te conozco. El demonio dice: yo te conozco, le dice a Jesús. O sea, un diálogo interesante. Se le planta delante de Jesús, le tiene pánico, le tiene miedo, pero le habla y le dice: yo te conozco. Qué bueno que no le miente, le dice la verdad. Y no le miente. Por eso estamos viendo ahora que los demonios no necesariamente mienten. El demonio predica. El predicó allá varios. Diciendo Exactamente. que Algunos se habrán convertido por la predicación del demonio. Debe ser cierto. Si lo hiciste con esa voz rara, debe ser verdad. Miedo te da seguro. Claro. Entonces es interesante. Acá vamos a saltear algunas citas, pero lo que quiero decir es: pueden ejercer violencia física en contra de la persona endemoniada y alguien de afuera. Saben que a veces una persona endemoniada tiene una fuerza inexplicable. Hay personas chiquititas y sin embargo cuando se quieren sacar de encima a las personas que las quieren agarrar, tiene una fuerza que no se puede explicar. Eso es porque opera obviamente en lo sobrenatural. Así que hay que tener cuidado. Por eso recomendamos siempre tratar de ir de a dos. Hasta a veces por una cuestión lógica, de física. De decir, bueno, por lo menos te pueden ayudar, no estés solo en un lugar porque puede ser peligroso. Provocan enfermedades, como dice Marcos 9:17, hay espíritus y hay demonios que provocan enfermedades en la gente. Aunque no toda enfermedad es un demonio. Y por último, puede resistirse a dejar un cuerpo o un lugar. Ese sí quiero que lo leamos. Marcos, capítulo 9,
Son varios versículos, del 17 al 29, pero alguien que encuentra ahí un poco el diálogo en el cual ellos se oponen. Marcos 9, 17, donde ellos se oponen a dejar. O sea, lo que quiero decir es que hay una lucha y esto no es tan sencillo. Muchas veces se oponen y hasta a veces tiene que ver la persona, obviamente, con las cosas que ha hecho en su vida. Marcos 9, 17, ¿quién lo tiene? No tengo. Sí, Carlos. Y respondiendo uno a la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que no lo echasen fuera, que lo echasen fuera, y no pudieron. Está bien, exactamente. O sea, se resistieron. Estaban los discípulos, estaban en la autoridad del Señor. Vean que era violento el espíritu mudo. O sea, aparte de dejarlo mudo, lo revolcaba, según lo que dicen las Escrituras. Y así todos los discípulos fueron en la autoridad del Señor y ellos no pudieron hacerlo. Por eso se lo traían ahora a Jesús. O sea, ellos reniegan, son inteligentes y se oponen. Dicen, no me voy a ir, y a veces se quedan. Está complicado, ¿no? Sí. Vieron que tiene varias aristas. Ahora, puede haber ciertas dificultades durante la liberación. Y acá voy a aclarar unos puntos. El primero, lo que acabo de decir. Si bien no es una cuestión doctrinal, lo ideal es no estar solo. Así que si vos vas a la casa de una persona, donde vos sabés que más allá de cosas que le pasan, vos creés que hay algo más profundo. Vieron que a veces uno nota cuando una persona tiene una opresión demoníaca que ya no es algo simplemente que es un problema que tiene, es una opresión demoníaca, conviene ir con alguien más. Conviene alguien más que te esté cubriendo, que te esté ayudando, hasta, como dije recién, físicamente. Es necesario mantener una vida de oración y ayuno para ser efectivo en la tarea. Eso nos va a dar todavía mayor eficacia. Salvo alguna ocasión específica, es necesario que el damnificado quiera ser liberado y busque ayuda de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco es cuestión de uno ir liberando al que no quiere ser libre. Ahí no vamos a encontrar un problema, porque el demonio va a tener autoridad para poder quedarse. Porque decir, acá me aceptan perfectamente. Acá me dieron la bienvenida en esta casa, ¿no? Me refiero a este cuerpo. Me dieron la bienvenida, me mantienen, ¿no? Bien, así que no vengas a sacarme, porque la autoridad está dada por el propio dueño de la casa, el dueño del templo. Y pareciera el ejemplo este que leímos, porque cuando Jesús indaga un poco más, le pregunta al padre desde cuándo le pasaba todo esto, y él dijo desde pequeño. Entonces habló de la incredulidad del padre, para decir, bueno, si voy a liberarlo, tengo que ver cómo queda esta familia también, porque ahí hay un problema más profundo, había un problema con el papá que por algo tenía... Por eso la liberación tiene que ir acompañada de un conjunto de trabajo, de un equipo de trabajo. Por eso la iglesia tiene que estar detrás de la liberación. ¿Se entiende? La iglesia local no puede ser esto nada, porque uno va a liberar a ese chico, y como desde chico, pensé que un demonio que está desde pequeño, no sabemos cuántos años tenía, pero desde pequeño en un nene, con una persona quizás ya más grande, ya está acomodado, ya tiene toda la vida, ha sido funcionando de la misma manera. Entonces ya tiene privilegios, ya tiene costumbres. Entendamos eso, personifiquemos a los demonios de esa manera, que así como son. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira, como vimos al comienzo, así que no debe frenarnos el hecho de que los demonios busquen atemorizarnos con mentiras. Probablemente empiecen a mentir y a decir cosas, a veces ciertas, como dijimos antes, pero también mentiras, donde no debemos nosotros amedrentarnos, debemos continuar con la tarea. Si uno no ve resultados, puede ayudar el hecho de consultar a la persona si hay algún pecado que no quiere confesar y que está obstaculizando la liberación. Recuerden que, no quiero poner porcentaje, pero en un gran porcentaje, los demonios entran por acción directa de la persona damnificada. Porque con esto que quiero decir, hay gente que enseña que cada persona que se convierte a Cristo tiene un demonio. Entonces, ¿lo vieron esto, no? Alguna vez, casi como que lo ponen en un proceso en el que salvación tiene que venir la liberación. Y encima la liberación ruidosa. ¿No? Porque también tenemos la costumbre de que si la liberación no es estruendosa, con baba, con vómito, con todo eso, entonces no es liberación. La verdad que no es así, no es correcto. Pero ve lo que pasa. Pues. Entonces queremos que la persona pase como todo por ese proceso y después de ahí sale bien. La verdad que no es así. Entonces tenemos que entender que hay liberaciones silenciosas y que hay personas que se convierten a Cristo. A mí me pasó, yo me convertí al Señor y no pasé por un proceso de liberación de demonios desde ese punto de vista, ¿se entiende? ¿No? Quizás, obviamente, fueron cosas de mi vida, pero no estuve tirado en el piso, no pataleé, no me pasó nada de todo eso.
¿Entienden, no? Entonces no forcemos, porque ¿saben las veces que vi ministros insistiendo sobre una persona y ahí la tienen en el piso y dicen te vas, y te vas, y te vas? Y yo creo que la persona empieza a gritar ya para que no la molesten más. Y aparte recordemos que las personas son personas. O sea, nosotros no tenemos que intentar, tampoco es cuestión de hacer un drama. Hay gente que lo está haciendo para las cámaras todo el tiempo, ¿vieron? Como que tienen a uno filmando que le filma la cara cuando los ojos los tienen medio raros. No tenemos que hacer un show de liberación. No digo ocultarla, porque es cierto que Jesús no se lo llevaba a una casa para hacerlo. Lo hacía. Pero tampoco el hecho de agarrar y después subirlo a todas las redes. Miren esta señora, cómo estaba, no sé qué. ¿Por qué? Y es de como... hecho, hasta propios cristianos, yo he visto... ¿Lo practicaron cristianos? Sí, es como que he ido a un concierto, fue a un concierto en un estadio, Sí. pura tierra, eso fue en Venezuela, y personas que estaban vestidas como cristianos, que Sí. en medio de una administración que era para jóvenes, se lanzaban al piso y empezaban a dar vueltas como si estuvieran endemoniados, ¿sí? No como si el Espíritu Santo sino como si Pero estuviesen... actuando o... Me imagino que actuando, porque... Era la Sí, que otro... Entonces, es como... Vos decís que para Yo creo provocar que- eso en otros. Sí, puede ser. No sé cuál es la finalidad, pero a veces como que lo agarramos como si fuera, no sé si manifestación, no sé cómo decirle, pero Parte del show. sí, para mí es como un show. Sí, sí, Sí. por eso. O llamar la atención, no Atamos sé. los resultados a lo que vemos. Exacto. O sea, si no vemos que la persona se revuelca, entonces creemos que no es efectivo. Por lo tanto, seguimos orando para que llegue eso. Y yo te puedo asegurar que los demonios que son inteligentes, como acabamos de decir, hasta pueden simular todo eso y no salir. O sea, no nos asegura todo el show ese que el demonio haya salido. No es un síntoma de decir, ahora que hizo todo esto, entonces salió. Para nada. Hay personas que han hecho todo eso y vuelven a estar atormentadas de la misma manera porque ni siquiera salió el demonio. Entonces, cuidemos a las personas que no tenemos por qué hacerles un escarnio público por haber tenido un demonio. O sea, ayudemos a las personas. Son personas que no tienen por qué estar en esa situación. Entonces, si vemos una situación que está yendo de las manos, creo que sí es lo ideal. Si tenemos un lugar aparte, decir, vamos a hablar de ese lugar. Dejemos de hacer esto públicamente. ¿Está bien? En caso de haber hecho, y esto es lo que dije recién, un pacto a sabiendas con Satanás, sea a través de la hechicería, umbandismo, religiones falsas, espiritismo, bueno, lo que sea que viene todo eso, debe ser la persona que renuncie, verbalizando su arrepentimiento. O sea, si alguien sabe que dejó entrar, como dijimos antes, intencionalmente a este demonio, ¿cómo? Y bueno, fue a una fiesta, un banda y empezaron a hacer todo eso que hacen. Bueno, entonces vos tenés que renunciar porque vos le diste casi un acceso legal, por decirlo así. O sea, entró porque vos lo dejaste entrar. Entonces la persona debe ser la que renuncie y decir, bueno, tiene que revocar de alguna manera eso que hizo. Y para terminar, quiero hablar de tareas para realizar luego de la liberación, que es lo que en realidad nos enfocamos como iglesia. Y es que la acción de la liberación no está completa cuando salen los demonios. Es ahí cuando viene el momento crucial, ya que la persona necesita conocer a Jesús como su Salvador para que el Espíritu de Dios ocupe ese lugar. Dice Mateo 12, 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí les aprovecho a tirar que sea un palito a aquellos. Pero lo que quiero decir es, cuando el demonio sale, busca volver, busca su lugar. Y depende cómo esté, ¿no? Cómo esté la casa, si pudimos hacer que Dios tome el control de esa casa, si pudimos hacer que Dios intervenga en esa vida, porque si no, cuando venga, el estado va a ser peor. Por lo tanto, a veces queriendo hacer el bien, hacemos lo incorrecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a la casa de alguien, no le hablamos del verdadero compromiso que es estar con Dios y hacemos una liberación expresa. Oramos, decimos, bueno, salen los demonios, sí, estamos re contentos, nos vamos, no seguimos, no discipulamos a la persona, que es el verdadero fin, obviamente, de lo que Cristo enseña, y entonces esa persona, ¿saben qué? Va a estar todavía peor.
Entonces, ojo, porque hay mucha responsabilidad de liberación de nuestra parte. Dijimos de que el que quiere ser liberado tiene que tener responsabilidad, ¿para qué? Para renunciar a todo. Pero de nuestra parte, el seguimiento de la persona por la que oramos, el seguimiento de poder incorporarlo a la iglesia local para que lo ayuden a entender lo que es la vida cristiana, es importante, porque si no, le estamos haciendo un daño a la persona. ¿Entienden? Sí. Que además es como una situación extrema el hecho de tener que llegar a una liberación. Entonces son personas que necesitan ser como educadas en el sentido espiritual de la autoridad que Dios les da para que eso no vuelva a pasar. Claro. Porque son como propensas a ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces quizás hay niveles, a lo que yo pienso es como, liberación es solamente cuando tenés un demonio, digamos cuando estás poseído, si se quiere, Claro. o también hay como grados. Sí, ¿no? sí. Pero digo, Es más cuando profundo, estamos hablando de una persona que directamente está como tomada por claro. el espíritu, el nivel de cuidado que hay que tener con esa persona es enseñarle cómo no volver a eso. Es como lo más importante primero, ¿no? Es como una terapia intensiva, claro. Exacto. Eso, pensaba en eso. Sí, claro. Quisiera hacerte una pregunta, o sea, para quedar claro, nosotros pues hemos aprendido que una persona, nos han enseñado que una persona que es cristiana no puede ser endemoniada, ¿sí? Y pues creemos en eso. Hemos tenido debates acerca de cosas, y con respecto al comentario que acabo de decir, son personas que no sé si eran cristianos, no sé por qué era lo que les pasaba, pero ¿cuál es tu opinión acerca de eso? O sea, una persona que cree en Jesús y todo eso, ¿puede ser endemoniada? Yo creo ahí hay libros al respecto de eso. Ahí. Vuelvo a decir, siempre digo lo mismo, en liberación 1 más 1 no es 2. Okay. El mismo método que te funciona en alguien no te funciona en la otra persona. Claro. Pero lo que sí sucede es que para mí un cristiano puede ser atormentado externamente por un demonio, pero no puede habitar, como cuando en la Biblia Jesús menciona que había una legión dentro de alguien, ¿se entiende? Claro. Porque si no, el Espíritu Santo entró, No pero sirve. no hizo su trabajo, Sí. no me hizo nueva criatura, no me hizo nada, como que, entonces no me convertí. Claro. Pues también lo que es finito definir es ¿cuándo soy cristiano? Ujú. No, recuerden que una cosa es confesar a Jesús como Salvador, que es una cuestión de salvación, es una cuestión futura, y otra cosa es realmente empezar a vivir. La Biblia dice que el que dice andar con Él debe caminar como Él anduvo. Es más profundo ser Sí, cristiano, ¿se sí, entiende sí. lo que quiero decir? Entonces, para mí el cristiano, el que está entregado a Dios, le puede llegar a suceder estar atormentado, experimentar algo externamente, pero no puede ser tomado internamente por demonios. Perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Lo que yo quería comentar de eso tiene relación con lo que habla Carlos, que yo también lo entendí así. Una persona liberada, ¿verdad? Donde se salen los demonios, esa persona tiene que arrepentirse, tiene que tener una conversión, porque si no van a volver. Exacto. Pero si ella se convierte, se arrepiente y acepta la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habita, es sellado automáticamente por el Espíritu Santo, y donde habita el Espíritu Santo no hay repetir. Exactamente, por eso no. O sea, Puede ser a los ataques. lo que pasa es que tenemos. ahí donde yo creo que a la presencia del Espíritu Santo se le incorpora lo que todavía mi mente no entiende. O sea, necesito ser enseñado, porque si no yo mismo le puedo abrir la puerta a los demonios. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Pero no para que habite. no para que habiten, pero sí para Pero que, sí, para que me bueno. vuelvan a revolotear y atormentar. Claro, Lo que pasa es que claro. Para que me hagan creer que nunca se fueron. Exactamente. Es como la persona que está expuesta a ese tipo de situaciones es muy vulnerable. Sí. Es muy Y vulnerable. de pronto se le empiezan a mezclar dos voces. Sí. Escuchó toda la vida las voces de los demonios. Ahora Dios me quiere hablar. Y hay una puja, Sí. ¿no? Hay una puja entre las voces. Obviamente que cuando uno aprende a darle el oído solamente a Dios, esas otras voces se hacen lo verdadero chiquitas que son. Sí, sí. ¿No? Vieron que cuando uno aleja cosas de su vida, uno creía que eran enormes, que lo tenían cautivo, y cuando uno mira, pues dice, esto no era tan grande. Pero el enemigo me hacía creer, obviamente, que esto era gigante y que me hablaba en una voz grande, pero era algo chiquito. Entonces, por eso es tan importante la tarea de nosotros como discipuladores y la tarea de la iglesia y de permanecer en una iglesia, porque si no, lo que expulsamos va a revolotearnos y va a andar y nos va a poner en duda todo lo que recibimos. Sí.
Y ahí vienen las complicaciones de muchos cristianos, que son convertidos, que son salvos, pero que todo el tiempo están escuchando otras cosas que no tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque no se dejan enseñar. Y ahí está como completo la tarea de una nueva criatura que está funcionando ya según el corazón de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quiere agregar algo? Bueno, ¿estamos listos entonces para hacer eso? ¿Sí? O sea, cuando aparezca alguien... Bueno, dale, pasa. No, pero en serio, quiero que entendamos que estamos listos, estamos preparados, que tenemos que tener precauciones, pero no miedo. Precauciones, pero no miedo. Que tenemos que saber, porque es bueno saberlo esto, es bueno llegar a una situación así y tener esta información. Esto es lo que aprendimos, que el demonio me iba a hablar, puede ser. O sea, no es que si justo a mí me habla, no le habla a nadie, no, hablan los demonios, está bien, son cosas que suceden. Pero quiero que sepamos que todos estamos listos y estamos preparados y podemos hacerlo. Siempre y cuando tomemos el compromiso, como dijimos recién, de hacer lo que sigue a continuación. ¿Está bien? Y saber bien, perdón, lo que es la santidad, porque a todos, o pasa a veces que cuando te hablan de estos temas, decís, che, estaré en santidad para poder hacer, entonces te agarras, te replanteas. Entonces a veces, saber bien qué es ser santo, que a veces se confunde un poco, porque hay cosas que quizás te vienen a la mente y dices, che, pero si a mí yo hago tal cosa o esto, y en realidad no es ser santo, no es ser perfecto, que no nos pasen cosas determinadas que nos equivoquemos, porque nos equivocamos todo el tiempo. Entonces creo que esa es la clave, porque si no sabemos bien quién somos en Cristo y tener bien en claro qué es ser santo y no dudar, porque creo que la peor duda es la nuestra de saber si estamos en santidad. Entonces, yo me acuerdo de un caso que yo estuve en una liberación donde el demonio le hablaba a la persona que le liberaba y le decía cosas que habían pasado, como por ejemplo que se había pasado un semáforo en rojo llegando al camino, ¿no? Ese sabía. Y lo sabía, y es verdad. Y esa persona que quizás se había pasado el semáforo rojo, a ver quién, quizás no nos pasamos un semáforo rojo, pero quizás son esas cosas que te empiezan a entrar en duda de decir, che, pero si yo tengo un papel en la tuya. Pero si yo me calenté con el de... Lo que quiere es bajar tu nivel de autoridad. Claro, bajar tu nivel de autoridad. Si vos ya no crees en tu propia autoridad, ya la cosa no va a funcionar. Y eso es el objetivo del demonio. Claro, yo creo que es clave saber en realidad que somos santos, porque en realidad Dios hace esa gracia en nosotros. Porque de lo contrario vamos a dudar todo el tiempo si estamos en santidad. Sí, y si no vamos a postergar las liberaciones eternamente. Claro, porque nunca te vas a hacer santo. Claro, porque todo el tiempo pasaste por cosas que tuviste un mal pensamiento, que le gritaste, no sé, hacer todas las cosas cotidianas. Si no, primero le ponemos un tape al demonio antes. Mejor es que se calle la boca. Pero bueno, el ejemplo que le vale es muy bueno porque miren hasta lo que sabía. O sea, sabía lo que había hecho la persona minutos, horas antes. Entonces, sabe. Ahora, eso no nos tiene que amedrentar a nosotros. Pero ve lo que pasa. Esa persona que puede oír lo del comerse la luz, pasarse el semáforo, eso que es una infracción, ¿verdad? Humana, ¿verdad? Sí. Se la hace ver como un pecado. Exacto. La lleva al terreno espiritual para sacar la autoridad. Siempre va a querer ir contra la autoridad que tenemos. Exactamente. Si hay algo que no podemos resolver en nuestra vida, te va a decir, y vos venís a sacarme a mí, si esto y esto no lo podés hacer en tu familia, en tu... Son manipuladores. Va a querer hacer ese tipo de cosas. Pero uno tiene que mantenerse firme porque uno pertenece a Dios. Ese es el foco, como el espíritu, o sea, la persona es como... El meollo de la situación no es que no está en la moral o en la acción, sino a quién le pertenezco. Claro, tal cual. ¿Entendés? Sí, de hecho, el ejemplo más claro es, todavía antes, esto es teología, pero hay que entenderlo, todavía antes de la crucifixión de Jesús, que significó, dice la Biblia, un golpe irrevocable a los demonios, o sea que no nos podemos liberar antes que después, los discípulos, con todos sus errores, echaron fuera demonios. ¿Por qué? Porque entendían la autoridad de quien lo hacían. Los mandaba Jesús y decían, sí, vamos. Tenían confianza en quien los mandaba, eso es santidad, pertenecerá. Entonces, ¿cuánto más ahora, después de la cruz, con toda la palabra escrita, y se supone con un nivel mejor que lo que entendían los discípulos? Los discípulos, acuérdense, después querían quemar a los samaritanos. O sea, y es peor que pasar una luz en rojo, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, no pasa por ahí. Pasa por entender quién me envía, qué poder me mandó el que me envía, entonces yo pertenezco a Dios. Entonces entendamos eso, estamos en una etapa todavía mejor, el nuevo pacto todavía es mejor con respecto a la liberación que el antiguo pacto.
antiguo pacto no habían sufrido ese golpe de los demonios. Bueno, ese es otro tema que nos podemos meter en algún diferencial liberación antes de la crucifixión, de la resurrección y el nuevo pacto. Bueno, nada más, que tengan una buena semana. Antes que me pregunten otra cosa.